aprendido cómo tratar con los santos. Y el cómo tratar con los santos no tiene que ver con normas, no tiene que ver con manuales, no tiene que ver con políticas que establecen las diferentes obras. El cómo tratar con los santos tiene que ver cómo se nos esté revelando la palabra escrita de Dios. Porque el cómo tratar con los santos ya Dios lo diseñó aquí en su palabra. Solamente tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque Jesús dejó plasmado en las Escrituras de que cuando viniera el Espíritu Santo, Él no hablaría por su propia cuenta. En otras palabras, el Espíritu Santo no va a hablar cualquier cosa. Él primeramente recibiría, escucharía de Jesucristo y lo traería por revelación a la tierra, a su iglesia. Entonces, ¿cómo yo voy a tratar con los santos? Depende de cómo se me esté revelando la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Tristemente, la iglesia está tratando con los santos por el conocimiento intelectual y por el conocimiento de segunda mano. Pero el verdadero tratar con los santos tiene que ver que yo reciba revelación y conocimiento del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice bien claro en Efesios capítulo 1, verso 17, que él oraba, él intercedía para que a los creyentes de Efesios le fuera revelado, le fueran abiertos los ojos del corazón, para que el Espíritu Santo le revelara y le transmitiera el verdadero conocimiento espiritual, que es el conocimiento que verdaderamente nos enseñará a cómo tratar con los santos. Andrés y Tamara eran son una pareja de pastores. Viven en una parte del mundo. Tuvieron 3 hijos. Una de ellas empezó a inclinarse, desde chiquitica empezó a mostrar rebeldía. Estos pastores fueron hombres, siempre fueron hombres y mujeres honestos, íntegros en su comunidad. Pero esta muchachita siempre tuvo la inclinación hacia la rebeldía, hacia el mundo y los placeres. Y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo. Sus padres le enseñaron 2 principios, como 2 pactos de vida. 1, no te montarás en ningún carro con adolescentes de tu edad. Porque en esos países afuera, a los 14 años tú puedes tener licencia y manejar un carro. No te montarás en ningún carro con muchachitas de tu edad. 2, no tendrás relaciones sexuales entre ti. Pasó el tiempo y ella siguió en su rebeldía, Un día se monta en un carro con un grupito de compañeras de ella y andaban mirando el teléfono. Viene, se lleva una roja, viene un carro y la choca. El papá era pastor y era médico. Llaman al padre que su hija iba para el hospital donde él estaba, de emergencia. Él era cirujano. De las 4 muchachitas mueren 2 y 2 quedan inválidas. Una como un vegetal y otra parcialmente. Y está hablando de una historia real. La hija del pastor Andrés quedó inválida de la cintura hacia abajo. Y cuando ella está allí en su agonía, le dice al padre: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? Y el padre le dijo: Dios no permitió que te pasara nada. Tu desobediencia fue la que te llevó a experimentar esto. Porque tú violaste los 2 principios que te enseñamos. 1, que no te montaras en ningún carro con adolescentes. 2, que no tuvieras relación sexual, porque en ese proceso de su accidente salió un de tus amigos que también estaba embarazada. Si esa niña hubiese escuchado la voz de su padre, hubiese sido necesario que ella hubiese llegado donde llegó. Si la iglesia escuchara la voz de Dios, si los ministros de hoy, del siglo XXI, escucharan la voz del Espíritu Santo, si rigieran su vida, su ministerio por la palabra de Dios, la iglesia estuviera en la condición putrefacta que se encuentra hoy. Existieran tantas aberraciones, tanta falsa doctrina, existieran tantas falsas sectas, existieran tantas aberraciones como la que estamos viendo hoy en la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia rige su vida por lo que establece su palabra, cuando nosotros edificamos la iglesia conforme al modelo, al diseño que nos es revelado día a día en el monte de la oración,
La iglesia camina, la iglesia aprende a tratar con los santos. Dijimos que santidad no es una opción. Santidad es un mandamiento de Dios. Santidad no es algo que yo lo voy a coger cuando yo quiera o cuando me convenga. La santidad implica abandonar muchas cosas, porque la palabra santidad habla de separación, de apartarse, de dedicarse, de consagrarse a Dios y a su servicio. La pregunta que surge: ¿todo el que está en la iglesia será santo? Vuelvo a repetir, la palabra santidad significa separación, apartarse, dedicarse, consagrarse a Dios y a su servicio, a su misión. La palabra santidad no es una opción. Santidad es como esa persona que está muriéndose en terapia intensiva y hay un medicamento que no le gusta. Le va a doler que se lo pongan, pero si no se lo pone, esa persona muere. Santidad es una necesidad urgente para la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Santidad no es moralidad. Santidad no es saya larga, blusa larga, no te pongas, no comas, no vayas, no digas, no toques. La santidad del creyente nace en el corazón como resultado de su obediencia a la palabra revelada del Espíritu de Dios, a su alma, a su espíritu. Esa palabra del Espíritu Santo revelada a la iglesia alumbra toda oscuridad de su alma y comienza a echar fuera toda oscuridad, toda tiniebla del pecado. Amén. La santidad no surge de afuera. Al contrario, la santidad surge de un corazón doblegado, quebrantado, rendido ante el trono de la gracia, rendido, golpeado allí en la cruz. Desde ahí surge la santidad de Dios y comienza a afectar tu manera de pensar, de expresarte, de hablar, de sentir, de desear. La santidad es el atributo de Dios más revelado, más importante en las Escrituras, y lo revelan desde Génesis hasta el Apocalipsis. Porque una iglesia, un ministerio, un ministro donde no hay santidad, todo puede edificar megas iglesias, puede levantar lo que levante, a la corta, a la larga. Esa edificación, ese ministerio se va a derrumbar, porque el fundamento no es Cristo, no es santidad. A ti te puede estar yendo bien en tu vida material, tú puedes tener lo que tú quieras tener, pero la entrada al cielo no te la va a dar ninguna de las cosas que tú tengas. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin Amén. Santidad no hay entrada a la eternidad con Cristo. Amén. Como siempre digo, tu casa es mejor que la mía. ¿Y por qué yo tengo más paz que tú? Tú tienes más dinero que yo. ¿Y por qué tú siempre estás triste y yo estoy feliz? Tú tienes más recursos que yo. ¿Y por qué tú siempre estás maleado y yo siempre estoy sonriéndole a la vida? ¿Cuál es la causa? Que me he tomado a Dios en serio. Me he tomado a Dios en serio. Y estoy dispuesto a perder lo que sea necesario si Él me da su gracia y su favor por causa de Él, porque Él se me reveló. Yo sé que el Evangelio es real. Yo sé que Dios existe. Yo no te estoy hablando de un Dios muerto, mediocre, estúpido, mongo, bobo. Yo te estoy hablando de un Dios que creó los cielos y la tierra. Te creó a ti, me creó a mí. Te estoy hablando de un Dios que todo lo que tú miras fue diseñado por su dedo divino. Amén. Te estoy hablando de un Dios que habla, que siente, que sufre, que llora, que también se molesta, que también saca la espada y corta. Te estoy hablando de un Dios que te saca del mismo infierno, que te saca de entre la muerte. Yo te estoy hablando de ese tipo de Dios que se llama Jesucristo de Nazaret, el Mesías. Amén. Yo no te estoy hablando del Dios de las religiones, te estoy hablando del único Dios vivo que existe en el universo. ¿Quién
quieres caminar con Él, empieza entonces a obedecer las demandas que Él te está haciendo. Tú sabes cuáles son. Amén. Empieza a abandonar lo que tú sabes que tienes que abandonar. Tú sabes lo que es. Empieza a soltar lo que tú sabes que te está diciendo que suelte. Por todas las escrituras, la santidad es el sello de Dios para su pueblo escogido. No es lo que yo diga, no es mi ropa, no es mi elocuencia, no es mi conocimiento, no son mis títulos. Mi actitud, mi manera de vivir tiene que expresar el carácter, la santidad de Dios. Ese es el sello que me define como hombre, como mujer, como la iglesia de Cristo, santificada, resucitada de entre los muertos. Dios puso un sello sobre su iglesia. Pureza, santidad. Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin mácula. Cuando una mujer quiere vivir con dos hombres, ¿qué le pasa? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? ¿Usted sabe cómo termina esa historia? Cuando muchos hombres han querido vivir con dos mujeres, ¿cómo termina? Gasolina sobre su vida y un fosforito. Así también pasa con la iglesia. La iglesia no puede querer vivir con dos hombres. El mundo, el diablo y Jesús no. Jesús no quiere que nadie, mírame a los ojos, Cristo no quiere que nadie le haga sombra con su amada futura esposa y su novia presente hoy. Somos novios en el presente y seremos esposos en el futuro, que está cerca. La causa de la ausencia genuina de la manifestación y el poder de Dios hoy en la iglesia tiene que ver con que la santidad de Dios se ha relegado a un último plano de la vida del creyente. Y a raíz de la crisis material y económica que vive el mundo, la iglesia perdió sus raíces, perdió sus valores, perdió los principios de Dios, lo desbancó, lo tiró a un fondo. Y a mí no me preocupa ya la santidad de Dios. Lo que me interesa es salir adelante en la vida. Lo que me interesa es tener un plato de comida. No me interesa el precio por el que lo adquiera. Una de las gran mentiras del diablo hoy dentro de los círculos religiosos es lo siguiente: todos somos hijos de Dios. Yo no digo lo contrario, pero la Biblia revela dos relaciones con Dios: la de hijos. Ahora Dios te hago una pregunta: ¿todos tus hijos se merecen todo lo que te piden? No. Tenemos que ser sinceros. Tenemos hijos que le damos lo que nos piden, porque son hijos. Pero si no fueran hijos, ¿estuvieran viviendo con nosotros? Porque sus actitudes, sus acciones, su rebeldía, su ingratitud, su falta de respeto, su falta de honra hacia nosotros como padres, ya estuvieran hace rato viviendo en la calle. Porque son hijos, son huesos de nuestros huesos, carne de nuestras carnes. Tenemos que amarlos. Y si nosotros que somos malos, cuando nuestros hijos nos desobedecen, nos disciplinamos, ¿por qué nosotros queremos vivir como nos da la gana y queremos que nuestro Padre Celestial nos esté pasando la mano y nos esté aplaudiendo y nos esté mimando como que estamos haciendo, viviendo de una manera extraña, pero queremos que el Padre nos esté dando besitos y que nos esté abrazando y que nos esté diciendo te amo? Los hijos, porque Dios no tiene hijastros. Y en la iglesia, yo en mi manera de ver la iglesia, no todos somos hijos. Y lo que te define como hijo es tu manera de honrar al Padre. Porque un hijo, una de las características de un hijo es la obediencia. Una de las características de un hijo es la dedicación, es el respeto, es el temor de Dios. Yo no entiendo un hijo que vive deshonrando a su padre. Y en el mundo terrenal hay culturas
donde desheredan a los hijos, le quitan la herencia, le quitan el apellido y lo expulsan de la familia. Y también en la iglesia no sucede igual. O porque yo soy hijo puedo vivir como me dé la gana y el padre me tiene que aceptar y yo vivo manchando el nombre de Jesús y vivo ultrajando el nombre de Jesús, vivo pisoteando la sangre de Cristo, vivo haciendo la frente al Espíritu de gracia y soy hijo y sigo siendo hijo. Porque hay unos ministerios por ahí que enseñan esta aberración, que no importa cómo tú hagas, no importa cómo tú vivas, tú sigues siendo hijo. La gracia barata, la gracia libertina. Pero la Biblia no enseña esta aberración. ¿Por qué? Porque hay hijos de las promesas, y esto lo veremos más adelante, y hay hijos que son de la carne. Los verdaderos hijos de Dios son los que nacen del Espíritu, los que experimentan el verdadero nuevo nacimiento. Entonces, no todo el que está dentro de la iglesia puede ser que es hijo de Dios. Y como yo sé que soy hijo de Dios, pregúntate cómo tú estás viviendo. ¿Es Cristo el centro de tu corazón? ¿Es Jesús y su misión la prioridad de tu vida? ¿Estás renunciando a los placeres temporales de la carne? ¿Estás renunciando a la cervecita fría? ¿Estás renunciando a ciertos placeres que tú y yo y la palabra declaran que son pecados? Si tú estás en esa batalla, considérate hijo. Pero si eres de los que no estás renunciando a nada, entonces me temo que vamos a tener que hacer un análisis de nuestra vida. ¿Qué usted no haría por honrar a su madre? ¿Cuánto tienen a su madre y a su padre Dios? ¿Qué usted no haría por honrar a su padre y a su madre? ¿Quién le falta el respeto a tu mamá delante de ti? ¿Tú no lo coges por lo muy? Siendo cristiana, dime, mírame a los ojos y dime si es una mentira. ¿Y por qué entonces tú le cagas la cara al Dios de los cielos, a tu Padre Celestial? ¿Por qué tú te riges en su cara? ¿Por qué tú mancillas su nombre? ¿Por qué tú no eres capaz de honrarlo? Cuando viene el diablo y te ofrece. Esaú perdió ¿qué cosa? Su primogenitura. ¿Por qué la vendió? Por un plato de chícharo. ¿Y cuántos dicen que son hijos de Dios y le están vendiendo su alma al diablo? Por placeres temporales del pecado. Por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las vanaglorias de la vida. ¡Ay, gloria a Dios! Pero en el momento de la tentación no lo piensan. Señor, un momento, ahora no te puedo atender. Entonces tenemos que definirlo. Tú decides si tú eres hijo o no eres hijo. Pero no podemos seguir estas enseñanzas extrañas. Porque Pablo era hijo. Y nadie, no hay apóstol, no hubo apóstol ni habrá, después de Cristo, que haya tenido una revelación más clara sobre el Evangelio del Reino. Pablo era hijo, pero también se veía como un siervo de Cristo. Porque somos hijos en el ámbito de relación. Pero en el ámbito de servicio somos siervos de Dios. ¿Cuál es la función de un siervo? ¿Cuál es la función de un hijo? Amar, respetar, honrar. ¿Cierto o falso? La función de un siervo, ¿cuál es? Trabajar, servir. Entonces, como hijo de Dios, le amamos, le reverenciamos, le respetamos, le honramos. Pero como siervo de Cristo, le servimos a través del evangelismo, del discipulado, de la visitación. Una pregunta: ¿cómo tú le conquistarías el corazón a un hombre o a una mujer con el que tú quisieras casarte? Hago esta pregunta: ¿cómo tú le conquistarías el corazón a un hombre o a una mujer con la que usted quisiera casarse? Por favor. ¿Cómo usted le conquistaría el corazón a una mujer o un hombre con la que usted quisiera casarse? ¿Mintiéndole? ¿Mintiéndole? ¿Haciendo cosas y engañándola? ¿Haciendo cosas a espaldas de esa persona? La Biblia establece un principio: arrepentido, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El primer principio y el más importante para mí de cómo conquistar el corazón de Dios se llama arrepentimiento
genuino, sincero, honesto, transparente. Algo que Dios tiene que mover su mano y su gracia divina y producirlo en ti y en mí. Tú no puedes pretender casarte conmigo y estar engañándome y haciendo cosas para mí. Porque ahí no hay sinceridad, ahí no hay confiabilidad. Los requisitos de una relación estable: sinceridad. El costo de esa relación va a costar, va a tener demanda, va a tener condiciones. Confiabilidad, fidelidad, intimidad. Son principios para establecer una relación honesta. Son principios para tú conquistar el corazón de Dios. Cuando tu novio te mete mentira o te engaña, ¿cómo tú te pones? Porque me parece que te veo que es como que te coge un cable a la corriente y los pueblos se te ponen así. ¿Cómo tú crees que se puede sentir nuestro rey cuando nosotros lo queremos hacer pasar por bobo, por mongo? Por 1 año y 2 meses te he enseñado que al Dios aprecia, ama la fidelidad, ama la sinceridad, ama la transparencia, ama la honestidad. Con Dios es mejor decirle: Señor, estoy mal, estoy fatal. El Señor, yo no quiero, ya yo estoy que no quiero, es mejor decirle: yo no quiero ni saber de ti, que estar fingiendo algo que sabemos que no es. Segunda Crónica, capítulo 7, verso 14, que dice: dice la Biblia lo siguiente: pero si mi pueblo, mi iglesia, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo. ¿Ven? ¿Qué Dios le está diciendo ahí? Salomón estaba dedicando el templo, aquel famoso templo que David quiso edificar allí, y Dios le dijo a David: tu hijo lo va a edificar. Ya el templo se había levantado, ya Dios estaba listo para manifestar su gloria. Ahora el pastor Salomón le está diciendo a la congregación: no confundan una cosa con otra. No confundan una cosa con otra. Esto no, aquí no es un desorden, esto no es un bayú. Esto no es que tú vas a vivir como te dé la gana y después vas a venir. No. Salomón le establece allí condiciones, principios, normas de vida al pueblo de Israel. En otras palabras, si ustedes quieren tener el favor de Dios, si ustedes quieren tener el favor de Jehová, él dice lo siguiente: para su motivo. Biblia. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, ¿a quién representa la iglesia? ¿A quién representas tú? ¿A quién represento yo? ¿A quién tú representas? ¿A quién yo represento? Yo llevo el nombre de Jesús. Cuando yo voy a la bodega, allí está el nombre de Cristo a través de mi persona. Cuando yo voy al hospital, cuando voy a Poligrín, cuando voy a viajar en la guagua, cuando estoy en la terminal, yo debo de reflejar el carácter, la santidad de Cristo en ese lugar donde yo esté. Porque yo soy su representante aquí en la tierra. Yo debo de ser sal y luz. Por eso Salomón le dice a Israel allí: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Esa es otra de las características que se ha perdido de la iglesia, de la santidad. La santidad, la humildad es la estrella, es la belleza, es el maquillaje de la santidad del creyente. La humildad es algo que se ha perdido en los círculos religiosos. No puedo ser santo si no soy humilde. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y humildad tiene que ver con reconocer mi condición. Humildad tiene que ver con reconocer el pecado en el que estoy viviendo. Humildad tiene que ver con reconocer que soy más mundano que creyente. Humildad tiene que ver con dejar de justificarme y tengo que pararme en una esquina y tengo que mirar al cielo como aquel en la oración, aquel del publicano y el fariseo. ¿El fariseo qué hacía?
lo que hace la iglesia del siglo XXI. Señor, yo te doy gracias porque yo soy santo. ¿Por qué soy santo? Porque diezmo, porque ofrendo, porque ayuno, porque no falta un culto, porque leo la Biblia. Tú lo que eres un hipócrita. Pero vino el publicano, un infeliz, que no era capaz, tenía tanta convicción de pecado, que no quería ni mirar al cielo. No, solamente dijo, sé propicio a mi pecador. Esa es la verdadera humildad. Pero la iglesia del siglo XXI, ella está limpia, ella está bien, ella no tiene problemas, ella está en el centro de la voluntad de Dios. Vivimos como nos da la gana. Dios no nos interesa la misión, no nos interesa ayunar, no nos interesa orar, no nos interesa diezmar, no nos interesa ofrendar, no nos interesa buscar, no nos interesa servir, no nos interesa visitar a un enfermo, no nos interesa. Por cualquier cosa, reventamos y no nos acordamos de Dios. ¿Qué humildad? ¿Dónde está la humildad de la iglesia? Mi trabajo. Yo vivía en los mejores hoteles de Cuba. Capri, Riviera, Titrón. Los mejores hoteles de Cuba yo vivía. Por mi trabajo. Cuando viene el evangelio, nunca se me olvida que le dije al pastor, oigan, esto está duro, porque dejar a las niñas y dejar los bares, para mí eso era fatal, eso era entregar mi vida, Ricardo. Dejar a las mujeres, tantas mujeres que vienen por ahí, mi madre, renunciar a las niñas y a los bares. Yo no era un hombre que tomaba chipetén. Yo no tomaba alcohol de bodega, caballo blanco, eso. No, yo tomaba del bueno, yo me di buena vida. Pero cuando vengo a Cristo, el evangelio empezó a decirme, oye, arriba, quítate la camisa, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero, y ahí empezó la guerra. Y esa guerra va a seguir hasta que me vaya a ir con él. Porque no piense que porque estoy parado aquí, el diablo no me sigue tentando. O usted piensa que el pastor, yo estoy muerto. O usted piensa que yo no tengo ojos. Usted piensa que la pastora no sale a la calle y por ahí la mira. ¿Qué pasa, hermano? Míreme a los ojos. Somos seres humanos, somos de carne y hueso. Yo siento pena y vergüenza por estos pastores super santos. Que yo no sé por qué ya no están en el cielo ya. Pero eso no existe, eso es puro engaño religioso. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios somos tentados. Tenemos la tendencia a la lujuria, a la lascivia, a la concupiscencia sexual, a mirar atrás. Esa es la tendencia, esa es la realidad de cualquier hombre o mujer de Dios. La diferencia es que muchos, aunque la carne se eriza y se quiere levantar, nos ponemos y decimos, Señor, siento que hacer tal cosa, pero esto no vale. Aquí lo que vale es tu voluntad. ¿Te quiere vivir el evangelio y usted no quiere pagar el precio? La salvación es gratis. Por la santidad usted tiene que pagar un precio. Usted tiene que aprender a decir no. Yo camino contigo hasta el día que tú me quieras hacer de tropiezo. El día que tú me quieras hacer de tropiezo, aunque sea mi oveja, te va de rebaño. Porque yo no voy a pecar por caso tuyo. Entonces, a mí no me interesa ni familia, ni yerna, ni hijo, ni mamá, ni papá, ni concilio, ni pastor, ni presidente, ni nadie. El que me sea de tropiezo, lo quiero bien a distancia de mi persona. Porque es mi salvación, es mi ministerio, es mi responsabilidad, es lo que Dios me puso sobre mis hombros. Dios me dio un ministerio, me dio talento, me dio dones, me dio un llamado y me puso una iglesia pastoral. Yo no puedo permitir que por causa de una loca, de un loco, el diablo destruya esto. Yo no tengo lástima por nadie. Ese es otro de los problemas de la iglesia. Tiene tanta lástima de sí mismo que, por favor, el diablo no te tiene lástima. Yo no te puedo tener lástima tampoco. Las cosas de Dios se toman bien en serio. Son sagradas. Y hay que tratarlas como lo que son. Y sonreír. O segundo efecto que produce la santidad es una convicción profunda de pecado. Algo que ya está perdido en la iglesia de hoy. Hoy todo en la iglesia, sea apostólica, profética, del tipo que sea, hoy todo
se reducen, recibe, rebequende, rabacanda, 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 pam, 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 pam. Todo se rebasa en eso. La imposición de mano, la lagrimita, la tiradera en el piso. Pero cuando yo voy al diseño bíblico, cuando Dios se manifestaba en un lugar, lo primero que se expresaba era profunda convicción de pecado. Ahí está el pasaje de Isaías, ahí está la historia de Jacob, la historia de Pablo, de Pedro, de Daniel, de Juan en Apocalipsis. Está ahí Isaías en el templo allí. Escuchen, ya Dios estaba buscando a alguien que fuera de par, vocero, profeta, de parte de Dios, a hablarle al pueblo de Israel. Pero a causa del pecado, no había un hombre en Israel en santidad. Porque ese es otro punto. Ese otro punto. Yo no entiendo cómo hay tantos hombres hoy que se dicen ser apóstoles, se dicen ser profetas, se dicen ser pastores, se dicen ser evangelistas, se dicen ser esto, aquello, lo otro, y viven como impíos. Lo primero que Dios produce en un hombre que Él va a usar es santificación. Y en el cuadro de Isaías la Biblia lo expresa de la siguiente manera. Tú no te imaginas lo que yo te haciendo en tu corazón. En ti. Tú puedes querer hacer lo que tú quieras hacer. Tú puedes irte cada vez que te dé la gana. Tú no te imaginas lo que Dios está desatando adentro. Tú no te imaginas en ti, ahí, en tu corazón. Tú no te imaginas. Vaya, tú testificarás. Voy a experimentar lo que se llama una verdadera conversión genuina y espontánea, sincera de corazón. Dios te va a desarraigar. Porque es un trato especial que Dios tiene contigo. ¿Y quién se puede poner eso? ¿Quién se puede poner eso? Ahora Isaías está ahí en el templo. Y se le revela lo que hoy llaman presencia, que hace a la gente reír. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en la presencia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hacía a la gente llorar. Hoy, en la onda nueva que hay ahora, la presencia es lo que hace a la gente reír. Pero cuando tú ves las escrituras, resulta ser que la presencia lo que hacía la gente era que lo abatía por un lado, lo quebrantaba, lo partiendo. Y después de un proceso, entonces la gente reía. Hoy no. Hoy cae la presencia y lo único que la gente sabe hacer es tirarse en el piso a raíz. Aquí está Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían querubines, y tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y proclamaban: santo, 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 porque la tierra está llena de su gloria. Y los que hicieran de la casa, la columna, se estremecían con la voz de que clamaba. Y dije: ay de mí, que siendo un perverso pecador, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Yo no entiendo hoy que la gloria dicen que se manifiesta en ciertos círculos religiosos y nadie se arrepiente, nadie confiesa pecado, nadie pide perdón. La gente está nadando en el pecado, pero en ese ambiente de nadadera en el pecado, la gente, la presencia. Cuando tú vas a las escrituras, cuando tú vas al diseño bíblico, al modelo bíblico de cómo la gloria se manifiesta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cada vez que caía la gloria de Dios, allí lo que se manifestaba era una convicción de pecado profunda. Porque si tú vas al libro de los Hechos, ¿qué dijeron aquella otra gente? 3,000 personas. ¿Qué haremos, varones? Esa gente nos estaba riendo bajo la unción, la predicación ungida del apóstol Pedro. No. Pedro, dime, ¿qué haremos? Hemos reconocido, porque lo primero que hace la presencia de Dios cuando se manifiesta en su pueblo es establecer, crear convicción de pecado. ¿Qué cosa es convicción de pecado? La convicción de pecado me hace verme como Dios quiere que me vea. La convicción de pecado me hace mirarme en el espejo de la santidad de Dios. Y cuando yo me miro en el espejo de la santidad de Dios, ahí yo veo mi inmundicia, ahí yo veo mi ruindad, ahí yo veo mi vileza, ahí yo veo cuán sucio estoy. No me queda otra cosa que tirarme de rodillas como Isaías. ¡Ay de mí! A ese ay que quiere decir, yo pensaba que estaba bien, yo pensaba que era santo, yo pensaba que porque era tal cosa. No, tú estás mal. ¿Cuál fue el resultado? De que Isaías reconoció su condición. Voló hacia mí un querubín, tomando un carbón encendido del altar, y tocó mi boca
y me dijo: he aquí, Andrés, he aquí, iglesia, he quitado tu culpa y perdonado tu pecado. Amén. Entonces yo pude escuchar una voz que decía: ¿a quién enviaré? Entonces el pecado le estaba impidiendo a Isaías escuchar la voz de Dios para salir al ministerio. Cuando Isaías es confrontado con la santidad de Dios y su pecado perdonado y es quitado, entonces, en otras palabras, el pecado te tupa el espíritu, te tupa los oídos, te hace insensible a la voz de Dios. Entonces, ¿la santidad es necesaria o no es necesaria? Hay una pila de locas y de locos hoy sirviendo en el ministerio, viven como les da la gana, parecen pasarela bailando en una iglesia, pastores que parecen impíos. Hoy en las iglesias se han convertido en circos donde la gente lo que van a entretenerlo y dicen que Dios se está manifestando ahí. Porque existe la palabra equilibrio. Yo vivo en el mundo, pero no soy el mundo. Yo soy hoy la novia del Cordero. Mañana seré la esposa de Cristo. Amén. Y el domingo viene la tercera parte. Somos llamados a vivir en santidad. Yo no sé si tú regresarás el domingo que viene. Y esa no me decís. Porque Dios puede tocar en mi corazón por estas enseñanzas. Cuando Dios puede tocar en mi corazón por estas enseñanzas, porque atrás bien se avecina algo bueno. Y lo bueno que Dios nos va a dar, primeramente Dios nos va a dar cuando establezcamos estos principios. La iglesia tiene que conocer esta verdad. Usted necesita ser santo. Y la santidad no tiene edad. Es para Nana, que tiene casi 80, como es para este muchacho que está aquí, este niño. La santidad no tiene color ni raza. La santidad es una demanda de Dios. No se estén dejando engañar por estos círculos religiosos, que no importa con lo que esté pasando, Dios entiende todo, Dios no entiende nada. Donde no hay santidad no se manifiesta la gloria. Donde no hay santidad no se manifiesta sanidad ni liberación. Ya está bueno estar engañando a la gente. Vive como te dé la gana. No, Dios es amor. Pero la gracia no es una cosa que tú lo vas a tomar como algo barato. Tiene que ser consciente. ¿Quiere ser creyente? ¿Quiere caminar con Dios? Tiene que pagar ese precio. ¿No quiere pagar ese precio? Nadie te lo impone. Regresa a tu mundo de afuera y después veremos cómo te irá. Ya te lo estoy profetizando, porque la Biblia lo dice. Te irá súper que mal. Porque hay de aquel que después que conoce la verdad se aparta. Dice la Biblia. Eres inocente mientras no conozcas la verdad, de cierta manera. Pero después que a ti te digan: oye, esa mujer tiene esposa y tú te metiste con ella, el marido te va a arrancar la cabeza, porque ya se te advirtió. Tú no lo sabías, pero ya tú lo sabes. Quizá mientras tú estuviste viviendo de afuera, tú no sabías que la condición era... Ahora ya tú sabes la verdad de la mujer. ¿Por qué, pastor, usted es así? Que tengo que hacer así, porque yo no te puedo retener aquí a la fuerza. Nunca lo voy a hacer. Si voy a tener la congregación que pienso tener aquí, van a ser gente santificada, redimida, gente bien edificada y sobre todo la cosa, gente que a Cristo lo van a poner en el centro de su vida. Porque, hermano, yo no persigo otra cosa. Mi ministerio pastoral persigue, tiene un solo objetivo: que Jesús sea el Señor de la iglesia. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi mayor deseo. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias a Dios por esta palabra. Ahora, mira esta palabra de Dios que ha sido expuesta, que ha sido desatada. Envíala, tómala, ponla en el corazón de aquellos que la quieren recibir. Mira, tú conoces quién realmente está abrazando esta palabra en este momento. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú me permitas visualizar, que tú me permitas verlo, Dios. Revélalo, Dios, Yailin.